a todos y todas. Tengo el gran placer de estar conversando con Hernán Wilkinson, que trabaja en Ten Pines, en Argentina, amigo y compañero de debates y de construcción de bienestar en Latinoamérica. Hernán también trabaja con el mundo del software y me lo encontré en Lima. Hizo una expo muy linda con la cual resoné bastante acerca de qué es el software y vamos a conversar acerca de ese tema. ¿Qué es el buen software y cuáles son el contexto empresarial o de personas que consideramos necesario para crear un buen software? Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Juan? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que salga algo interesante de todo esto. Vale, vamos a por ello. Bien. Bueno, respecto de lo que comentabas sobre qué es el software, a mí siempre me gusta decir que uno puede pensar el software desde varios puntos de vista, ¿no? Puede pensar el software como el producto que uno utiliza para lograr algún objetivo, puede pensar el software como ese producto que alguien quiere vender, pero también podemos pensar el software desde el punto de vista de su desarrollo, de su construcción, ¿no? ¿Qué significa el software desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Que dicho sea de paso, ya van a ver la palabra construcción es bastante cuestionable para la definición que después voy a dar. A mí lo que más me gusta, la forma que más me ha dado resultado de pensar sobre qué es el software, es la de pensarlo como conocimiento expresado por el grupo de trabajo que está haciendo ese software en un modelo computable, ¿sí? O sea, en definitiva, pensar el software como un modelo de un dominio de problema de la realidad, ¿sí? Esta es una definición que, por supuesto, no es mía, ni es una definición que se viene utilizando mucho desde la década de 60, cuando se empezó con el primer lenguaje de objetos que se llamaba Simula 67, en el cual justamente se veía el software como una simulación, y después con el advenimiento de Smalltalk y los lenguajes de objetos de aquella época que tenían por objetivo poder representar conocimiento, ¿no? Por medio de estas jerarquías de clases que te permitían, entre otras cosas, organizar el conocimiento que vos estabas obteniendo de ese dominio de problema, ¿no? Por eso siempre se hablaba de modelar, de crear un modelo, que el modelo en definitiva es tu manera de representar lo que conoces de un problema, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de objetos y todo eso, ahora me estoy poniendo un poco técnico quizá, cuando hablamos de qué es una clase, bueno, lo que estamos en definitiva haciendo con una clase es representar un concepto, ¿no? Es la mejor manera de entender qué es una clase. Y cuando hablamos de una jerarquía de clases, bueno, lo que estamos en definitiva es definiendo una ontología de conocimiento, ¿no? Eso es básicamente, desde el punto de vista técnico, la manera que a mí me gusta pensar sobre qué es el software. Ahora, esto... Disculpame, Hernán, Sí, repitamos. Lo que te entendí es un modelo para representar un conocimiento de un dominio de problema. exacto. Bueno, a ver... Pero para ahí, entonces, ¿qué es un dominio y qué es un problema? ¿Y qué es un modelo? Desgranémoslo. Sí. Hay que empezar a definir cada partecita. Bueno, primero lo que tiene que quedar claro es que todo modelo siempre representa conocimiento, ¿no? Un modelo es algo que se utiliza para entender aquello que se está modelando, para poder enseñar aquello que se está modelando, para poder predecir sobre aquello que se está modelando, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un modelo atmosférico tiene por objetivo predecir el clima, ¿no? Por ejemplo, o un modelo físico como movimiento rectilíneo uniforme tiene por objetivo entender cuál va a ser la velocidad final de un ente cuando le aplica cierta aceleración en un contexto que no hay rozamiento, ¿no? O sea, los modelos siempre expresan conocimiento sobre un dominio de problema particular, ¿no? Lo que nosotros hacemos cuando desarrollamos software no es simplemente tirar un conjunto de instrucciones a la computadora en aquello que llamamos programa, sino que, a ver, por supuesto que eso lo podemos hacer. Lo que pasa es que entre una sábana de instrucciones inentendible, sin estructura, etcétera, y algo que representa tu manera de entender el problema,
¿sí? Donde el mapeo entre cómo vos entendés el problema y cómo lo solucionás es directo, hace que todo sea mucho más fácil para poder mantener, para poder cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, lo que fue pasando con los años, a medida que el hardware nos permitió, a medida que tenemos computadoras más potentes, es pasar el foco de programar para la computadora para empezar a programar para el ser humano, ¿no? O sea, lo más importante ahora es escribir programas que el ser humano entienda, cuando antes lo más importante era escribir programas que funcionasen rápido porque la CPU no tenía tantos ciclos de procesamiento, ¿no? Entonces, ese cambio en el poder de procesamiento de la computadora nos permitió elevar el nivel de abstracción con el que estábamos programando y empezar a hacer, digamos, preocuparnos más por que los programas sean principalmente entendibles para el ser humano, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, cuando hablamos de modelar y de modelar un dominio de problema, bueno, ¿qué es un dominio de problema? Un dominio de problema es como un recorte de la realidad que uno quiere representar, ¿no? Como veíamos recién en el caso de el movimiento rectilíneo uniforme, es un recorte de la realidad que tiene que ver con cómo se mueven las cosas, ¿no? Un dominio de problema típico de nuestra profesión es el dominio bancario, cuando estás haciendo un sistema bancario, o el dominio de una aplicación web o de ventas online. Son todos dominios de problema. Lo que tiene de particular nuestra profesión es que los dominios de problema sobre los cuales modelamos son dominios de problema creados por el ser humano, ¿no? O sea, completamente ambiguos, completamente caprichosos. Nunca modelamos sobre algo definido por ejemplo, la naturaleza, como es el caso de la física. La física trata de entender la naturaleza y de modelarla, ¿no? O la química también, digamos, su dominio de problema tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y mientras que los dominios de problemas nuestros, como el bancario, como el de ventas online, etcétera, son dominios de problemas creados por el ser humano. Y la diferencia entre la naturaleza y el ser humano es que la naturaleza no es caprichosa, ¿sí? Mientras que el ser humano define las cosas según sus caprichos, sus necesidades, y además los define de manera ambigua, ¿no? Y contextual. No es lo mismo qué significa una cuenta corriente para el Banco Santander, supongamos, que para el banco, no sé, Galicia, acá en Argentina hay otro banco que se llama Galicia, ¿sí? Seguramente van a tener una manera distinta de entender qué es una cuenta corriente, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia fundamental entre el tipo de problemas que nosotros tenemos que modelar. Y la otra diferencia muy importante es que los modelos que nosotros hacemos son modelos computables. Hasta el advenimiento de la computabilidad, ya por 1930 y pico, 1940, cuando Turing y Church definen el concepto de computabilidad casi simultáneamente, los modelos que hacía el ser humano eran modelos declarativos, ¿no? Modelos que representaban el qué de aquello que se está modelando, ¿no? O sea, la parte del qué. Los modelos que hacemos nosotros son modelos computables, y un modelo computable implica el qué, o sea, qué representa aquello que estamos modelando, pero también el cómo funciona aquello que estamos modelando. Y esa es la característica diferencial de los modelos que hacemos nosotros, los programadores, respecto a un modelo que hace un físico, de un modelo que hace un químico o de un modelo que hace un matemático, ¿no? Que ellos se encargan solo de la parte declarativa, el qué, nosotros tenemos que hacer el qué y el cómo, ¿no? La parte implementativa. Bueno, y ahí es donde se basan las diferencias entre el tipo de modelo computable que hacemos nosotros y los modelos que hacen las otras profesiones, ¿no? Entonces hay dos cosas diferenciales de qué es lo que estamos modelando. En el caso nuestro modelamos dominios artificiales creados por el ser humano. En el caso de las otras profesiones generalmente modelan cuestiones definidas por la naturaleza. Y la otra diferencia es que el tipo de modelo que nosotros creamos son modelos computables y no solo declarativos como si lo hacen los físicos, los químicos, etc. Más allá de todo eso, en todas estas profesiones lo que hacemos es modelar. Y eso es lo que tiene interesante, porque entonces podemos sacar muchas ideas de qué significa hacer un buen modelo para tener un buen software.
¿no? O sea, podemos sacar ideas de estas otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, una idea muy básica de la física. En la física los números siempre van asociados a una unidad, ¿no? Entonces vos tenés, de vuelta, para sacar la velocidad final de un ente, vos vas a tener que sumar a la velocidad inicial, pero ¿qué es la velocidad inicial? Es un número con metros, o sea, distancia sobre tiempo, ¿no? Y a eso lo tenés que multiplicar por la aceleración, que es un número con distancia sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando calcules todo, obtengas un resultado lógico y no mezcles peras con bananas, ¿no? Porque las unidades es lo que te va a permitir asegurarte que no hiciste cosas raras. En nuestra profesión, por ejemplo, es muy común simplemente trabajar con números y no con números con una unidad, o sea, no con medidas. Y eso nos ha traído muchísimos problemas a nivel modelado. Por ejemplo, es muy común encontrarse con sistemas que suman dólares y pesos. Supongamos, acá en Argentina la moneda es el peso por ahora. Por ahora. Estamos grabando cuando acaban de elegir a Milei en Argentina. De ahí el chiste, para que lo De ahí el chiste, el contexto del chiste. Pero bueno, esas cosas son muy comunes, ¿no? O tenemos ejemplo de qué sé yo, no me acuerdo cómo se llamaba este satélite, o no es un satélite, sino era, bueno, supongamos un satélite que la NASA mandó a Marte y que, se me fue el nombre ahora, pero bueno, cuando estaba llegando a Marte cambiaron el sistema de navegación, del sistema de navegación en el espacio al sistema de navegación por aproximación, y hubo un problema, y es que uno estaba escrito con unidades métricas y el otro estaba escrito con unidades imperiales, o sea, eran solo números, ¿no? Entonces de repente sumaron metros con pulgadas, por decir algo, ¿no? Y así es que digamos, el probe que mandó la NASA se terminó estrellando contra la superficie de Marte, porque se mezclaron medidas de distinta unidad, ¿no? Entonces, eso es un error básico de modelado, ¿no? Que lamentablemente nosotros como programadores seguimos cometiendo en la mayoría de los casos cada vez que programamos. Seguimos programando con números en vez de programar con medidas, ¿no? Si nuestros programas, en todo lo que respecta a la parte numérica, trabajase con medidas en vez de con números, este tipo de problemas no surgirían, ¿no? Pero bueno, ¿por qué trabajamos con números y no con medidas? Es una cuestión histórica que tiene que ver con que antes, digamos, cuando las computadoras eran lentas y con poca memoria y todo eso, es como que el tema de la conversión de, supongamos, metros a pulgadas era responsabilidad del programador, ¿no? ¿Por qué? Porque la computadora no tenía tanto poder de procesamiento como para hacerlo. Se suponía que lo hacías vos programador y entonces programabas bien las cosas. Pero a medida que los sistemas se hacen más complejos, que hay que interfacear entre distintos sistemas, como en este caso, un sistema hecho para la navegación en el espacio, otro sistema hecho para la navegación llegando a la superficie, son dos sistemas distintos creados por empresas distintas. Entonces, si ahí no hay una buena coordinación, una buena comunicación entre los seres humanos, después los sistemas van a funcionar mal. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Ahora, si en vez de números hubiesen usado medidas, entonces no importaba si uno estaba expresado en metro y el otro estaba expresado en pulgadas. Cuando se suman metro con pulgadas, se convierte automáticamente uno al otro y no hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, ese es, digamos, un ejemplo concreto de cómo nosotros, como desarrolladores, podríamos tomar ideas de otras profesiones para modelar mejor, ¿no? Ahora, todo esto que yo estoy comentando ahora es toda la parte técnica, ¿no? La parte, digamos, que tiene que ver con, bueno, que nos permite como programadores hacer la parte técnica de los programas mejor. Después está toda la parte humana, ¿no? Pero espérate, dame un poquito más de contexto. Sí. Cuando dices que el modelo tiene la responsabilidad de darme los resultados, digamos, esperados para entrar, que hayan unas entradas en ese modelo y que él dé los resultados que se esperan, pues si fuera de la naturaleza sería de crecimiento de una planta o del clima, pero en el caso de nosotros, que dé bien, no sé, los resultados de
cálculo de entrada de un barco a puerto o de dónde se debe dejar un contenedor en un centro de distribución o un tiempo, el lead time de entrega de determinado producto. El modelo incluye dar bien esos resultados, ¿cierto? Exactamente. Y lo importante, que vos lo comentaste por ahí sin darte cuenta, es que cuando uno piensa en un programa como un modelo, entonces piensa en que el modelo te tiene que enseñar, el programa te tiene que enseñar a vos cómo usarlo, ¿sí? A vos programador, ¿sí? Cómo lo tenés que usar. Y que si lo usás mal, te explique, ¿no? Che, lo estás usando mal, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Es muy común representar el día de semana, supongamos el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es un modelo, ¿sí? Es un modelo creado por el ser humano que modela el paso del tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener programas que trabajen con el paso del tiempo, tenemos que modelar el calendario gregoriano, supongamos, un posible modelo del paso del tiempo. Hay otros calendarios, ¿no? Pero supongamos que vamos a modelar el calendario gregoriano, que es el calendario que se utiliza en Occidente, ¿no? Por eso todos los lenguajes de programación vienen con una abstracción que es fecha, hora, mes. Bueno, suponete que estamos representando los días de semana. Es muy común utilizar un número para el día de semana. Entonces, qué sé yo, el 0 es domingo, el 1 es lunes, el 2 es martes. Ahora, si uno utiliza números para representar un día de semana, entonces, como cualquier número, yo podría sumar domingo más viernes, porque domingo es 0 y viernes 5, ¿sí? Pero uno nunca suma domingo con viernes. Si vos intentases sumar domingo con viernes, si tenés un buen modelo, el modelo te diría no, esto no tiene sentido. En la realidad del calendario gregoriano no existe sumar domingo con viernes, no es algo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, si vos pensás a tu programa como modelo, eso el programa te lo diría automáticamente y vos aprenderías además cómo tenés que usar ese modelo, ¿no? De ahí se genera un feedback virtuoso de aprendizaje, de ese conocimiento representado por el modelo que te hace mejor programador, ¿sí? Ahora, si usas números para representar los días de semana, vas a poder sumar domingo con viernes, nunca vas a tener un error y todo va a parecer que funciona bien y no es así, ¿no? Volvemos al ejemplo de lo físico. Vos no puedes utilizar como velocidad inicial 10 litros sobre segundo, porque los litros no es una medida de distancia, ¿no? Entonces, inmediatamente, si vos haces la cuenta, no te va a cerrar. Te vas a decir, no podés. Bueno, lo mismo tenemos que buscar nosotros en los programas que construimos, ¿sí? Pero bueno, para lograr ese mindset, ¿no? De empezar a entender que la documentación es el mismo modelo y no un Word, un documento escrito por otro lado, sino que es el mismo programa, la documentación es el mismo programa, es la representación de lo que nosotros entendemos del problema. Eso lleva tiempo porque tenemos que dejar de lado muchos años de programar para la computadora en vez de programar para el ser humano, ¿sí? Así que bueno, estamos en ese proceso, creo que de a poco se está empezando a entender esta idea de qué significa modelar cuando uno está programando, pero bueno, todavía nos falta bastante, ¿no? Y el problema es que en el medio seguimos construyendo software bastante mal que después hay que mantener, pero que bueno, ¿qué vamos a hacer? Dijiste algo muy lindo ahí, y es que el modelo debe ser autocontenido, creo yo. Exactamente. O sea, si dejo la documentación en otro lado, el modelo va a estar incompleto. Por lo Exactamente. tanto, no va a ser un buen modelo. Exactamente. Pensar, vos imaginate, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra profesión es creer que el código fuente no es importante, ¿no? Es como que no. Y es todo lo contrario, lo más importante que hacemos nosotros es el código fuente, ¿no? Es lo que expresa el resultado de nuestro trabajo. Como programador, mi obra de arte, mi pintura, es el código fuente, ¿sí? Eso es lo que
representa el trabajo que yo hago. Por eso yo siempre hablo de la satisfacción de hacer código fuente, porque de la misma manera que a un pintor le encanta tener una buena pintura, que a un músico le encanta hacer una buena canción, a un programador le encanta tener un buen programa, algo escrito, lindo, que uno esté satisfecho, que uno esté contento, ¿no? Entonces, esas son cosas que a mí medio me vuelven loco, ¿no? Porque cualquier manager, cualquier director, gerente, que entiende que es programar y que entiende que programar implica creación y que esa creación está representada en el código fuente, nunca le va a pedir a un programador que programe mal. Porque es como decirle a Da Vinci, no importa la Mona Lisa, ponele un pincelazo así nomás. Y eso no te genera ningún tipo de satisfacción, sino todo lo contrario, ¿no? Además que tiene una satisfacción muy, muy especial. Hernán y yo, oyentes, hemos sido programadores. Yo en una vida paralela, en una dimensión paralela, sigo siendo programador, nunca lo dejé. Muy bien, pero la programación es artesanía. claro, también. Se hace claro. con las manos. Sí, tal cual. Y además tiene algo muy especial, que solo lo hemos vivido los programadores, es que trae satisfacción inmediata. Me explico. Si tú estás sembrando un árbol, tú tienes que esperar a que el árbol crezca. Si tú estás pintando un cuadro, pues tienes que hacerlo, pero, por ejemplo, tocando música, uno cuando logra interpretar una tonada suena. Claro. Cuando uno escribe una línea de código y uno corre y ve que las variables dan lo que tiene que variar, uno, bien. Sí, se siente el mejor del mundo, ¿no? Eso te va llevando como en un videojuego. Claro, y por supuesto, ese es el momento de mayor productividad. O sea, Claro. de vuelta, lo que todo manager debería buscar en sus programadores es lograr esa satisfacción constante que nos genera al ver que lo que estamos haciendo funcione. Por eso es tan importante, por ejemplo, Test Driven Development, la técnica de TDD que yo siempre enseño y explico. ¿Por qué? Porque vos ves inmediatamente que lo que estás haciendo funciona y eso te genera satisfacción que te hace entrar en un estado de ánimo, de felicidad, que te hace trabajar mejor, ¿no? Y vos recién comentabas el hecho de la canción, por eso yo usé el video de Get Back en la keynote, porque ahí se ve claramente lo que es el feedback inmediato, ¿no? Get Back de los Beatles. Claro, Get Back de los la Beatles. composición de una canción, ¿cuál era? Era de Get Back, justamente. Sí, era de la canción Get Back también. Era la canción Get Back, exactamente. Es del documental Get Back y de la canción Get Back, ¿no? Y ahí se ve cómo, digamos, Paul no escribía partituras, ¿no? Como hacemos nosotros a veces que vamos a escribir los diagramas de clase. No, él estaba tocando el bajo, que además lo tocaba como guitarra, lo cual eso ya demuestra el nivel de manejo del instrumento, que es impresionante, pero ese feedback inmediato de escuchar el resultado de lo que hace y cómo de a poco va generando esa canción, ¿no? Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros como programadores cuando logramos ver el resultado de lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo funciona, ¿no? Entonces, es el feedback inmediato que, entre otras cosas, te da el desarrollo iterativo incremental, y en este caso, si uno hace TDD, mejor aún, que te permite entrar en esa situación de felicidad constante, no constante, pero una felicidad que te permite trabajar mejor, ¿no? Ya vamos a ir a TDD, pero quiero rematar esta definición de que el software es un modelo para representar conocimiento, un dominio de un problema específico. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Ahí me mataste. Algo que hay que resolver. Algo que hay que resolver. Exactamente. Algo que hay que resolver. Algo que hay que resolver. Perfecto. Y otra, ¿qué es conocimiento? Bueno, esto se está tornando muy filosófico. Mira, no sé, no te podría definir exactamente qué es conocimiento. Tendría que ir un poco a leer las cosas que leí hace mucho. Ahora no recuerdo exactamente la definición, pero uno podría decir que, en definitiva, lo que es importante, por lo menos para nuestra profesión, es entender
que lo que vos entendés, ¿no? Del dominio del problema, la solución que estás armando, es que ese es el conocimiento, ¿no? Es lo que expresás en tu programa, Bueno, ¿no? Es eso, ¿no? podríamos decir que es lo que el equipo necesita tener colectivamente en sus mentes y en sus emociones, leyendo el contexto y el mundo y a sí mismos para poder crear el modelo. Podríamos Exacto. decir en ese Y acá vos acabás de nombrar algo clave. Y es que ese conocimiento no está en una persona. Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entre los Beatles con Get Back y Paul McCartney? Que Paul McCartney es el que hizo Get Back, es solo él. Y después Ringo y George, que estaban ahí, se acoplaron y usaron esa canción. Pero el conocimiento lo creó uno solo, que fue Paul en este caso, ¿no? Ahora, cuando desarrollamos software, el conocimiento está distribuido entre toda la gente del equipo de trabajo. Es toda la gente del equipo de trabajo que tiene ese conocimiento o parte de ese conocimiento. Entonces, ¿qué usas para unir todo el conocimiento? ¿Dónde se une todo el conocimiento? En el código fuente, en tu modelo. Por eso es fundamental que tu modelo te enseñe. Porque vos hiciste una parte, vos tenés una parte del conocimiento, pero de repente tenés que ir a ver otra. ¿Y cómo aprendes esta otra? A través del modelo. Y por eso es fundamental, y perdón que insista, tener test automatizados, hacer TD, porque esos test son ejemplos concretos de cómo se usa ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a entender al software de esta manera, ¿sí? Es como que empiezan a derrumbarse muchos de los malos entendidos y de los problemas que surgen en el desarrollo de software normalmente. Por ejemplo, la documentación, ¿no? Tener documentado el programa. ¿Por qué nunca sirvió? ¿Por qué no te resuelve los problemas? Primero porque, digamos, nadie mantiene esa documentación, porque esa documentación no es el modelo. En definitiva, en nuestra profesión, lo que no ejecuta no se mantiene, nunca. Lo que no ejecuta no se mantiene, me quedo con eso. Lo que no ejecuta no se mantiene, claro. Es así, digamos. Y es lógico que sea así y está bien. Y el problema no es que tenemos que aprender a documentar distinto, tenemos que aprender a documentar mejor. No, el problema es que el documento es otra cosa. El documento es el modelo, es el código fuente. Cuando uno se da cuenta de eso, listo, deja de perder tiempo en hacer cosas que no tienen sentido, se concentra en tengamos buenos programadores, que escriban buen código, enseñémosle a nuestros programadores a escribir un programa entendible, declarativo, que lo pueda entender cualquier otra persona, y eso es lo que va a hacer que todos trabajen mejor, más felices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso para mí, yo cuando empecé a entender qué significaba que el software era un modelo, porque una cosa es que te lo digan, una cosa es que vos lo leas, ¿no? Pero a mí me llevó un tiempo procesar qué significa que sea un modelo, ¿no? Yo, cada problema que tenía lo empezaba a tratar de pensar desde el punto de vista del modelo, ¿no? Claro, pero si esto lo hubiese pensado como un modelo, esto no pasaría. Si esto lo hubiese pensado como un modelo, esto no pasaría. Entonces, cuando empecé a entender al software como modelo, a mí se me empezaron a resolver muchos de los problemas que tenía como programador, ¿no? Pero es un proceso interno que cada uno tiene que hacer, porque además generalmente, lamentablemente, este tipo de visión todavía no se enseña, ¿no? Es muy poco los lugares donde se enseña y donde se utiliza. Todavía se enseña la visión del software como conjunto de instrucciones, ¿sí? Por eso se habla de módulos o se habla de funciones, ¿no? En vez de pensar en objetos, en clases como representación de conceptos. Bueno, y eso todavía nos lleva a la problemática de no entender al software como conocimiento, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me llevo también? El tema de que al ser un modelo podemos mirar cómo se hacen modelos en otras disciplinas. Claro, 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 sí, sí, Entonces, tal y cual. traer esa abstracción de, bueno, ¿esto cómo hago que sea mejor? Claro, que es Mejor para mí. lo que traté de comentarte al principio cuando te decía que los físicos, por ejemplo, utilizan números con una unidad, ¿no? Sí, Esa idea a nosotros nos vendría perfecto, nos resolvería miles de problemas, ¿no? sí, O, por ejemplo, ¿qué otra cosa que es fundamental? Vos
no podés, yendo de vuelta a la física, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso más concreto que a mí más me resuena porque leí, qué sé yo, libros de física y que hay uno que a mí me encanta, que creo que lo puse como ejemplo en la keynote, que es el de Einstein, que se llama Física, la aventura del pensamiento. Así que en realidad lo escribe otro autor que es Einfeld y que Einstein lo ayuda, digamos. Pero yo leía ese libro y para mí los problemas que ellos tenían y que comentaban era un mapeo uno a uno con lo que me pasaba a mí cuando estaba programando, ¿no? El tema de crear un modelo y de qué significa y de cómo a veces hasta los físicos crearon abstracciones absurdas para querer explicar cosas porque no las podían explicar. Eso pasa todo el tiempo en la programación, ¿no? Cuando se crean abstracciones que no tienen ningún sentido, qué sé yo, como Array Helper, ¿no? O Object Manager, digamos, cosas que no tienen ningún sentido, que demuestran, en definitiva, que la persona que resolvió el problema no lo entendió. No lo entendió, porque utiliza palabras que no reflejan ningún concepto, ¿no? En el caso de la física, algo similar podría ser la creación del éter, ¿no? Cuando cuando se preguntaban cómo puede ser que la luz sea partícula. Si son partículas, no puede moverse en el espacio, porque no tiene un medio por el cual moverse la partícula o la onda, ya no me acuerdo. Entonces, crean ese concepto de éter, que es lo que supuestamente había en el vacío del espacio, que era lo que permitía que la luz se moviese, ¿no? Cuando en realidad después se terminaron dando cuenta que no, que el éter no existe, y que en realidad la luz puede ser partícula u onda al mismo tiempo, ¿no? Bueno, entonces, algo que claramente uno puede sacar de la física es que uno no puede, si trabajamos con el paradigma de objetos desarrollando software, no puede tener objetos que no representen algo de la realidad, ¿no? Volvamos al calendario gregoriano. Este es un ejemplo que a mí me encanta dar. Hay modelos del calendario gregoriano, por ejemplo, uno que viene en el lenguaje C++, otro que venía en Java, que está en Ruby o en Go, que te permiten crear una fecha que representa, por ejemplo, 31 de febrero del 2023, digamos. ¿Sí? O sea, vos podés tener en tu programa un objeto que representa 31 de febrero de 2023. Pero en el calendario gregoriano no existe 31 de febrero de 2023. Entonces, si no existe esto que está modelando algo que no existe, no debería existir tampoco. ¿Entendés? Entonces, tu modelo no te debería permitir crear una fecha que sea 31 de febrero de 2023. Y te debería dar un error y te debería decir, no, mira, esto no existe. Y así vos aprendés. Ah, esto no lo puedo hacer. ¿Sí? El mismo modelo te enseña. Sin embargo, estamos llenos de modelos de distintos lenguajes de programación que representan fechas donde es posible tener una fecha que sea 31 de febrero de 2023 o 50 de marzo de 2023, etc. Y no te generan ningún tipo de error, no te dan ningún tipo de feedback sobre que estás haciendo algo mal, ¿no? Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista de modelo, como lo hacen los físicos, donde no podés tener una velocidad que no sea distancia sobre el tiempo, bueno, no deberías poder tener una fecha que no existe, ¿no? Esa es la analogía y lo que uno podría traer desde otras profesiones a la nuestra, ¿no? Comprendo. Bueno, ¿y qué se necesita para crear buen software? Bueno, es una combinación de cosas, ¿no? Uno a veces tiende a simplificar y a pensar que hay una sola cosa, pero en realidad no, hay muchas cosas. Yo creo que el desarrollo de software es ante todo una actividad humana, social, y donde es muy importante que la parte humana esté bien, porque tiene que ver de vuelta con esto de la artesanía, ¿no? de la parte creativa. Vos no puedes pretender que un artesano te haga algo lindo si personalmente está deprimido, por decir algo, ¿no? Si personalmente no está contento con el ambiente de trabajo, con su compañero que está sentado al lado, ¿no? Entonces, sí. Le agrego algo a lo que le estás diciendo y Sí. es donde todo emana 100% del cerebro y de Sí. la emoción de los programadores, me explico. Claro, sí, Tú sí. estás
Haciendo una casa, pues sí, importa el que pone el ladrillo, pero hay ladrillos, hay cemento, hay hierro. Si tú estás vendiendo manzanas, hay manzanas. Nada. Cuando te estás haciendo software, todo sale de las neuronas de los programadores. Exactamente, O exactamente. pasa por ahí. Sí, sí, sí. Es lo que estás diciendo elevado. Exactamente, exactamente, sí, tal cual. Entonces, la parte humana, la parte social en un equipo de desarrollo de software es fundamental, digamos. Yo creo que todos hemos vivido la diferencia de trabajar en un buen grupo donde están todos conectados, hay buena empatía entre todos los integrantes y las cosas fluyen y las cosas se hablan, se discuten, surgen, ¿no? Naturalmente y bien. Y también seguramente todos hemos estado trabajando en grupos de trabajo donde nadie se puede hablar con el otro, donde hay discusión, donde no se lleva a la gente, y bueno, y así termina siendo el software que construyen, ¿no? Entonces, algo fundamental es la parte humana, y ahí es donde, digamos, la parte ágil últimamente es donde se está concentrando, ¿no? Todo lo humano, que está muy bueno, que es fundamental, ¿no? Porque si uno recuerda 20 años atrás, toda esta parte humana era como que no se tenía en cuenta, ¿no? Decía, no, el desarrollo de software es una ingeniería, y tenemos que hacer como Taylor, y ¿no? Los programadores éramos como robotitos, digamos, ¿no? Todos somos seres humanos y la parte humana es fundamental. Entonces ahí la agilidad ha hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Desde mi punto de vista, en el sentido de darle importancia al programador, al desarrollador de software y toda la gente que forma parte del grupo de trabajo de desarrollo de software, un toque más humano, ¿no? Lo que lamentablemente está pasando es que la otra pata, es que la pata técnica en la agilidad es como que se fue perdiendo, ¿no? Es como que lo humano fue desplazando a lo técnico y bueno, ahí se está generando como una disociación que para mí es peligrosa, ¿no? Porque para hacer buenos programas no solo necesitas la parte humana, social, sino que también necesitas la parte técnica. No, tenés que tener gente feliz, contenta trabajando y técnicamente buena. Porque, digamos, si vos tenés gente feliz pero no sabe programar, no te va a servir de mucho, ¿no? Lo contrario tampoco, que solo sepa programar, pero que no se pueda comunicar con nadie, lo único que va a generar son problemas internos y, de vuelta, ¿cuántos hemos conocido programadores que tienen problemas de comunicación y que el equipo de trabajo lo termina como excluyendo, por más bueno que sea, pero lo termina excluyendo porque socialmente no se acopla al grupo, ¿no? Todos hemos sufrido algún contexto similar a ese, ¿no? Hemos visto, qué sé yo. A mí me ha pasado tener como, digamos, gerente de desarrollo, tener que resolver ese tipo de problemas, ¿no? De un muy buen programador, excelente programador, que era como atacado, rechazado por sus compañeros porque no había buena comunicación, ¿no? Y resolver esos conflictos de comunicación permitió que después, bueno, empezasen a trabajar mejor como grupo. Pero de vuelta, tener toda gente muy contenta, que va a jugar al fútbol todos los viernes, que se hacen afters todos los martes, pero que cuando llega el momento de programar no saben programar, no sirve nada, ¿no? Entonces, hay que mantener bien las dos patas y en lo técnico, bueno, ¿qué sería hacer un buen software? Como me preguntabas, bueno, implica entender que el software es un modelo, ¿no? Implica entender que no podés crear objetos que no tienen sentido, ¿no? Que las clases no tienen que ver con poner código en un lugar, sino que tienen que ver con representar conceptos, entender que cuando uno crea una jerarquía, bueno, está generando una ontología de conocimiento, bueno, ese tipo de cosas que tienen que ver con qué significa modelar bien. Y por otro lado está la parte algorítmica, ¿no? O sea, también, sí. Pero quiero como en esto que dijiste de lo social, hay algo que me viene dando vueltas hace días y como un programa, un software es un modelo para representar conocimiento colectivo. Uh-huh. He pensado que a los programadores y a las personas de agilidad y a los empresarios, a los colaboradores de las empresas,
nos hace falta aprender a conversar. Y nos Ah, hace falta aprender a entender al otro, porque si no, no vas a lograr conocimiento para hacer un software. sí, tal cual. Sí. Y creo que es algo en que nos hace falta entrenamiento, porque lo que decía, si no conversas, pues va a ser difícil que crees empatía con tu equipo, va a ser difícil que hagas unas definiciones de historias de usuario, que también un poco técnico, pero Ujú, finalmente una historia de usuario que digamos que es como un bloque mínimo de conocimiento para crear un software, se ujú. crea mediante una conversación. Claro, exactamente. Sí, Entonces, sí. si no tenemos esa capacidad de conversar y de ponernos en el lugar del otro y de saber hacia dónde va este equipo, también va a ser muy difícil que hagamos un buen modelo, ¿no crees? Sí, por supuesto, por supuesto. La parte, de vuelta, la parte social, la parte humana es fundamental, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta es que generalmente los que desarrollamos software somos muy particulares en lo social, ¿no? Nos gusta estar sentados con una computadora en vez de estar charlando con una persona. Entonces tenemos nuestros problemitas, digamos, de Sí. comunicación que hay que resolver, que hay que entender, ¿no? Entonces ahí necesitamos mucha ayuda, ¿no? Por eso, de vuelta, lo bueno, una de las cosas buenas de la agilidad tuvo que ver con eso, ¿no? Con trabajar mucho en la parte social. Bueno, Y, y en cuanto a lo técnico, me surgía un tema, y es que, a ver, yo toco guitarra, llevo 3 años y medio y ahora está sonando algo. Algo suena, algo suena. Y se me asemeja mucho a escribir código. Uno no puede pretender meterse a un curso de programación y escribir bien código en 15 días. no, tal cual. Pero entonces hay unos fenómenos que surgen en Latinoamérica, y es uno que no estoy absolutamente a favor del estudio online. Estoy Ujú, totalmente a favor de eso, me parece bien. ujú, Además que permite a personas menos privilegiadas que no pueden acceder a una universidad aprender a hacer código ujú. en Udemy o en Platzi. Eso Sí, está bien. sí. Pero además de eso, surge que se necesita mucho software en el mundo y que se paga bien hasta ahora. Vamos a ver si dentro de unos años también es así. El desarrollo de software. Además surge de verlo con visión tayloriana, Ujú. de que somos unas piecitas que quito un programador senior y pongo un programador junior y puede arrancar a trabajar. Y además se ha visto este año de los grandes recortes en tecnología a nivel mundial. O sea, hay grandes Ujú. empresas que están haciendo recortes. Sí, Y sí, en Latinoamérica también está pasando. Yo sé que en Argentina también está pasando y en sí, Colombia sí, también, en México. En Estados Unidos también han despedido, incluso con la inteligencia artificial, han despedido gente de muchas empresas. Pero entonces ahí surge lo de el gran reto, y quisiera ver qué piensas en cuanto a eso, el gran reto de tener gente técnicamente prolija, técnicamente buena, técnicamente capaz, pero hay unas presiones de mercado que te llevan de gente que no está preparada, que no le pagan bien y que hay afán de hacerlo haciendo código. ¿Qué piensas de eso? ¿Y qué piensas de eso? ¿Cuáles son las implicaciones y qué se puede hacer? Qué buena pregunta. Una vez que resolvamos ese problema, resolvemos el problema del Nos mundo. vamos a Mónaco. Mirá, ¿Pero crees que es así o no? sí, estoy de acuerdo. Sí, a ver, varias cosas que tengo para decir al respecto. La primera es que siempre hay un costo objetivo en todo lo que se hace. El problema de nuestra profesión es que ese costo es difícil de estimar, es imposible de estimar, ¿no? No es como cuando vos construís una casa, el costo objetivo, vamos a ponerlo, está dado por el costo del metro cuadrado. Entonces, cuesta $1.000 el metro cuadrado. Haces una casa de 100 metros cuadrados, entonces tenés que pagar $100.000. $100.000, sí, ¿no? Por la casa. ¿Sí? O sea, 100 por 1.000. 100.000. Listo. Más o menos tenés una idea. En nuestra profesión, eso es imposible de determinar. Entonces es como que ese costo objetivo se pierde. Entonces se cree, como vos decías recién, de que puedo reemplazar un programador senior por un programador junior y todo va a seguir funcionando igual. Y no es así. No es así. Y ahí vamos al tema de la artesanía y, digamos, una persona que recién empieza a hacer
una artesanía no es lo mismo que una persona que tiene 10 años de experiencia haciendo esa artesanía. ¿Sí? No es lo mismo. En nuestra profesión, lamentablemente, la experiencia está muy mal valorada y a veces se cree que un programador que empezó hace 3 años atrás ya es un programador senior. Es una locura total. Eso es una locura total que surge debido a la presión del mercado de querer hacer más de lo que podemos hacer. En definitiva es eso. O sea, se quiere hacer más de lo que se puede hacer. Y dentro de nuestra profesión, la parte económica, digamos, el eje económico, siempre tuvo una preponderancia muy fuerte, ¿no? Siempre estamos pensando en reducir costos, en hacerlo más rápido, en hacerlo entregarlo lo más rápido posible, porque la parte económica tiene una preponderancia muy importante, ¿no? Es como en medicina lo importante, lo preponderante es que la persona no se te muera, ¿no? Acá lo importante es bajar el costo lo máximo posible, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces, esa fuerza, digamos, ese objetivo económico siempre nos termina jugando en contra de poder hacer mejor la artesanía, ¿no? De poder dedicarle tiempo a la educación y a la capacitación. Yo te voy a dar un ejemplo que siempre utilizo en estos casos, que tiene que ver con algo que le pasó a mi hermano. Mi hermano es piloto de avión y unos años atrás él era copiloto todavía y surgió acá en Argentina la idea de que iban a sacar los copilotos de los aviones, ¿no? Un diario argentino había emitido esa noticia, que por supuesto no era real, pero a mí me preocupó mucho y lo llamé a mi hermano y dije, che, mirá, están diciendo que van a sacar los copilotos de los aviones, ¿qué va a pasar con vos, ¿no? A nivel laboral. Y él me dijo, no, quédate tranquilo que eso es imposible, ¿no? Es imposible que saquen al copiloto del avión. Entonces yo ahí le digo, claro, es imposible sacar al copiloto porque si el piloto se enferma, está el copiloto. Y dice, no, eso es lo que todo el mundo cree. El mundo cree que el copiloto está por si el piloto se enferma. Pero la realidad es que el copiloto está para aprender a hacer horas de vuelo para llegar a ser piloto. ¿Sí? O sea, el objetivo del copiloto es generar horas de vuelo y práctica y experiencia para pasar a ser piloto. ¿Sí? En nuestra profesión eso no existe, ¿no? Es más, de hecho, cuando uno habla de hacer pair programming, programación de a par y todo eso, me parece que no, vas a estar desperdiciando plata, ¿no? Cuando es justamente todo lo contrario, estás capacitando gente para trabajar mejor, bueno, todos los beneficios que el pair programming tiene, fuera de la visión cortoplacista económica, que es lo que generalmente impera en nuestra profesión como único objetivo, como objetivo principal, ¿no? Entonces, es un tema complejo, yo creo que no se va a poder resolver, al menos que de repente las empresas empiecen a pensar en largo plazo, ¿no? O en mediano plazo. O sea, si vos sos una empresa que desarrolla un producto, ¿sí? No que ofrece servicios, sino que de desarrollo, no una empresa que desarrolla un producto, lo que yo primero le preguntaría a la gente que está haciendo ese producto es cuánto es el tiempo de vida de ese producto. ¿Para cuánto tiempo pensás que va a existir ese programa? ¿1 año, 5 años, 10 años? Porque ese tiempo de vida que vos pensás que el programa va a tener es lo que te tiene que determinar cómo vas a invertir en la gente. Porque si es un programa que vas a tener que ir vendiendo durante 20 años, ¿sí? Entonces lo vas a tener que mantener durante 20 años. Lo vas a tener que modificar durante 20 años. Y entonces ahí tu inversión no puede ser cortoplacista. Tiene que ser a mediano y a largo plazo. Entonces tenés que crear equipos de trabajo estables, tenés que crear gente capacitada, tenés que pensar en armar un equipo de trabajo que haga que ese producto no decaiga a nivel diseño en corto plazo, porque si no, no lo vas a poder mantener. Y si no, lo que termina pasando es lo que pasa en la mayoría de las empresas, donde tenés un programa muy tonto, vos decís, es un programa de venta de productos online y tenés 300 programadores trabajando. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Digamos, es venta de productos online.
No estamos hablando de mandar un cohete a la luna, ¿no? Y tenés 300 programadores trabajando. Decís, hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona. Y eso que no funciona es que el sistema no fue pensado a largo plazo. El diseño, la arquitectura está pensado de manera cortoplacista, no se le da importancia a la experiencia y es ahí donde tenés que mandar y mandar gente a mantener algo que además a la mayoría de gente no le gusta, ¿no? Porque generalmente es código mal escrito, no testeado, que si tocas en una parte se rompe en otra. Entonces, bueno, ese es el problema, uno de los problemas principales que tenemos en nuestra profesión, ¿no? Sabes que mientras conversábamos, se me vino a la mente, mientras te escuchaba hablar, se me vino a la mente algo para hacer buen software. Y creo que es algo en lo que buscamos ambas compañías, Tenpines y Castor. Lo buscamos, ya te voy a decir por qué digo lo buscamos, no lo encontramos, pero lo buscamos. Y es ser coherente y consecuente. Uh-huh. Coherente y consecuente es, ven, yo puedo hacer este software si tengo armado, si el equipo, si logramos armar un equipo lo suficientemente bueno para hacerlo. Uh-huh. Tal cual. Si no, no lo hago. Y si eso significa que no voy a vender tanto y que no van a crecer exponencialmente las ventas de la compañía, tomo esa decisión deliberada. Claro, tal cual, tal cual. Pero es ser coherente y consecuente. Ojo que no tengo nada en contra de las compañías grandes. No, pero... No tengo nada en contra de ellas, pero eventualmente tomar una decisión del estilo, que lo hemos hecho en Castor y que sé que lo hacen en Tenpines, de, mira, para poder hacerte un buen software necesitamos estas cosas y este tiempo. Claro. No lo hacemos, no soy capaz, busca otro. Exactamente, sí. Sí, que tiene que ver con también entender que el trabajo te tiene que generar satisfacción, ¿no? No solo problemas. Tiene que generarte un poco de satisfacción más allá de lo monetario, ¿no? Que era lo que hablamos tú y yo un poco en Lima. Es un tema más filosófico. Define riqueza. Claro, tal cual. Riqueza es multiplicar la compañía, riqueza es ganar más dinero, o riqueza es vivir bien y generar abundancia alrededor de nosotros. O sea, viene como desde esa perspectiva, porque sí, puede que tengas un arquitecto muy bueno y un desarrollador senior y varios desarrolladores, pero si finalmente tomas una decisión de vender un servicio que no es coherente y consecuente con el equipo que estás armando, no lo vas a lograr, por más técnica que tengas. No solo eso, yo conozco empresas que han vendido cosas que no tienen, ¿no? No nos olvidemos de esos casos. Digamos, conozco varias empresas que simplemente para ganar un negocio han vendido lo que nosotros en Argentina decimos humo, ¿no? Vendieron humo, o sea, venden las cosas que no tienen. Eso ha sucedido y sucede mucho en nuestra profesión. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y algo que, por ejemplo, algo que en Tenpines ha funcionado muy bien, una cosa que parece algo simple, pero que el impacto es muy fuerte, es que nosotros no solo buscamos un equipo para poder resolver el problema, sino que también buscamos que sean equipos estables, equipos donde la gente se quede trabajando en ese proyecto mínimo 2 años, porque es imposible ofrecer calidad técnica si una persona está 3 meses en un proyecto, 3 meses en otro, o sea, va saltando de un lugar a otro. Es imposible porque la persona no termina de entender cuál es el problema y cómo está resuelto, que ya lo sacás y lo pasás a otro lugar. Nunca va a terminar de generar un buen producto. Y ahí volvemos al tema del modelo y del conocimiento. Porque para poder producir dentro de un equipo de trabajo, vos tenés que entender cómo está representado ese conocimiento en el modelo. Si no lo entendés, no lo vas a poder modificar, no lo vas a poder ampliar. Y eso no tiene que ver con algo técnico, tiene que ver con algo funcional, con algo de negocio. Entonces, tenés que tener equipos estables y tenés que tener gente dedicada full time a ese problema. No puedes tener un programador 50% a un proyecto, 40% en otro proyecto y 20% en otro. La suma te da 110 y te dicen, bueno, no importa, que trabaje horas extra, ¿no? Digamos, esa famosa arquitectura matricial, ¿no? Que en la década del 90 y al principio de los 2000 parecía como la panacea para resolver los problemas del desarrollo de software.
Es completamente lo contrario, ¿no? Ok. Sí. Ok. ¿Sabes qué tema quiero que hablemos un poco? Algo de lo que tú sé que conoces y te gusta mucho, y ya lo tocaste de soslayo, pero quisiera que hiciéramos una pequeña inmersión ahí, y es la importancia del TDD o de la Ujú. TDD en la construcción de software. ¿Qué es TDD? Esto lo oye gente que no es técnica, entonces explícame un poquito qué Bien, es TDD y por qué es fundamental desde tu punto de vista en la construcción de software. bien, mira, a ver, lo que para mí es fundamental en el desarrollo de software es esta idea de que uno desarrolla de manera iterativa e incremental, ¿no? O sea, la idea de hacer pequeñas mejoras y de manera incremental es la mejor manera de desarrollar software. Dentro de la agilidad, eso se entiende muy bien a nivel proceso. Vamos a ponerle proceso entre comillas, con Scrum, por ejemplo, ¿no? Scrum con las iteraciones y todo. Entonces, un Scrum Master sabe lo que es una iteración, sabe cómo manejar. Toda la gente entiende que es una iteración, pero a nivel proceso. Ahora, cuando yo hablo de manera iterativa incremental a nivel programación, o sea, me refiero a nivel programación. O sea, pero que el programador, cuando tiene un problema que tiene que modelar, no trate de modelarlo de manera perfecta y completa de entrada, sino que trate de modelarla y resolverla de a poco. Porque de vuelta, el software es conocimiento. Y ese conocimiento, como cualquier cosa que uno aprende, se aprende de a poco, se adquiere de a poco. Yo no puedo, si de repente me dan para resolver, qué sé yo, la TIR de un bono. ¿Eh? ¿Qué es la TIR de un bono? Bueno, me tengo que poner a resolver el problema de Newton-Raphson, tengo que entender qué es un bono, tengo que entender qué es un cupón, tengo que entender miles de cosas para poder después encarar el problema de la TIR. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas implica aprender, ¿no? Entonces, me perdí en lo que estaba diciendo. El TDD, estabas en TDD. Llegamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene interesante TDD? TDD lo que tiene interesante es que es una técnica que te ayuda a desarrollar de manera iterativa, a programar de manera iterativa incremental. ¿Sí? Y le agrega una cosita más, que es tener feedback inmediato. ¿Eh? Es como sacar una canción, volvemos a la energía de la canción, vos una canción no la creás de una, no te quedas pensando, al menos que seas Mozart, ¿no? No te quedas pensando toda la noche y después vas y la tocas, ¿no? Hacés como hizo Paul, empezó, a ver, no, hagamos vuelta, y de a poco, con feedback inmediato y de manera iterativa, incremental, va generando la canción. Bueno, Ok. lo que hace TDD es ayudarte a programar de esa manera. ¿Sí? O sea, te dice, ¿vos tenés un problema? Bueno, empezá por lo más simple. Agarrá una observación concreta de ese problema y escribíla en un test. Una vez que escribiste ese test, tenés que hacer que tu modelo permita que ese test corra y funcione. Y una vez que lo hiciste, y ahí está la parte iterativa incremental y el feedback inmediato, ¿no? Vos ves inmediatamente si lo que hiciste funcionó o no. ¿Sí? Y después viene la parte, podríamos decir, artística, ¿no? La parte linda, que tiene que ver con, bueno, el paso 3, que es refactorizar, hacer que tu código esté bueno desde el punto de vista de diseño, ¿no? Y ahí ya nos metemos en las partes más técnicas de, bueno, bajar el acoplamiento, levantar la cohesión, hacer que el código sea declarativo, bla, 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 toda la parte técnica, ¿no? Pero, digamos, lo que hace TDD entonces es ayudarte a desarrollar de manera iterativa, incremental y con feedback inmediato. Entonces, un problema complejo lo encaras de a poquitito y es el famoso divide y triunfarás, ¿no? O sea, tenés algo muy complejo, ¿cómo lo resolvés? Y voy resolviendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, y de repente resolví todo el problema. Y no solo lo resolví, sino que tengo todos los test que me aseguran que lo resolví bien, que me ayudan a entender cómo lo resolví, etcétera, etcétera. Por eso, otra de las cosas fundamentales para mí, digamos, un buen manager, un buen gerente, un buen líder técnico, Scrum Master, como queramos ponerle el título que queramos, nunca le pediría a un programador que deje de hacer TDD. O nunca le debería permitir que deje de hacer TDD, pero ¿por qué? Porque cuando uno hace TDD, pasa a ser
el primer usuario del sistema que está desarrollando. Vos, cuando escribís un test, sos el primero que usa el sistema que estás desarrollando. Entonces, todo lo que hagas mal, lo vas a sufrir, porque sos el primer usuario. Es como si de repente, qué sé yo, un ingeniero automotor que hace autos, el primero que maneja el auto es el ingeniero. Entonces el tipo se va a preocupar de que frene bien, digamos, el auto, ¿no? Porque si no, se mata. Bueno, acá es lo mismo. Si nosotros hacemos que el programador sea el primer usuario del sistema, y bueno, lo va a querer hacer bien, porque si no va a sufrir él. Entonces, cuando uno entiende esas cosas, es cuando empieza a darse cuenta, che, no puedo decirle que no escriba test automatizados. No puedo decirle que no haga TD, porque entonces le estoy dando libertad a hacer cualquier cosa. Y después ese cualquier cosa tiene un costo, ¿no? Sí, haciendo como una regresión en lo que hemos dialogado. Fíjate como tú tienes una pequeña prueba, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando eso te da, liberas endorfinas. O sea, obtienes sí. placer. Obtienes placer. Sí, sí, sí. Y también cuando, a ver, TD para los no técnicos, de pronto no fue, pero TD, es decir, yo creo que el sistema, yo considero que si yo hago esto en el sistema, obtendré este resultado y me voy por eso. ¿Eso es más o menos TD o qué otra cosa tienes para agregar? A ver, TDD es yo a mi problema agarro una partecita bien concreta, la escribo en el test, hago el modelo, las modificaciones necesarias para que ese test funcione, eso te genera alegría, porque ves que está funcionando, ¿no? Lo que se hablaba de las endorfinas y todo eso, te hace entrar en un estado psicológico de felicidad que te genera Y el logro. mayor productividad, que era lo que hablábamos también al principio, ¿no? Esa felicidad de ver que lo que uno hace funciona. Y después viene la parte de la mejora continua, ¿no? Que es el paso 3, que es el refactoring, ¿no? Entonces, sí. Si uno hace TDD, está constantemente mejorando el diseño, constantemente haciendo que las cosas funcionen, y tiene además la ventaja de que todos esos test que vos escribiste quedan como un backup, como algo que te da seguridad de que si cambias algo y lo cambias mal, algo se va a romper, te va a salir inmediatamente, ¿no? Y lo otro que veía, también haciendo pruebas de regresión, del TD es que a medida que hago como las unidades de desarrollo orientado al test, a las pruebas, y voy creciendo el modelo se refina. Claro. Y el modelo madura. Uh-huh. Exactamente. No es que creo un modelo de la nada, sino que digamos que voy como creando el modelo, pero voy creándolo sabiendo que están dando las pruebas. Exactamente. Y ahí hay algo paradójico, ¿no? Que contradice la visión clásica del desarrollo de software. Porque en los 90, ¿qué nos enseñaban? Nos enseñaban a diseñar para el cambio, ¿no? Diseñar pensando que algo puede cambiar, y así patrones de diseño y todo ese movimiento tenía que ver con diseñar pensando que algo va a cambiar. Lo que terminaba generando esa manera de programar eran diseños más complejos, sobrediseñados, ¿no? Sobre ingeniería. O sea, el resultado no era positivo. Con TDD pasa justamente, y ahí está la paradoja, que uno no piensa en resolver el problema del futuro, uno piensa en resolver el problema actual, y eso hace que vaya necesitando cambiar el modelo constantemente, y ese cambio constante es lo que termina generando un modelo propenso al cambio. Buenísimo. Porque si no fuese un modelo propenso al cambio, no lo podrías cambiar, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, es justamente todo lo contrario, ¿no? Fíjate qué locura. Pero es lo interesante de TDD, ¿no? Que es un desarrollo iterativo y que tiene que ver de vuelta con cómo el ser humano genera conocimiento. El ser humano aprende de a poco, de manera iterativa, incremental, y así como se genera el conocimiento. A mí me enseñaron, cuando me enseñaron a sumar, ¿no? Me enseñaron 1 más 1, 1 más 2, 2 más 2, y de a poco vos vas aprendiendo a sumar y después te enseñan el algoritmo de la suma y después, bueno, el desarrollo de software es lo mismo. Comprendo, vamos llegando al final de nuestro podcast, de nuestra videocast. Ya no sé ni qué va a ser esto. ¿Qué más quisieras contarle a la gente? Como, venga, tengan en cuenta esto para hacer buen software. Bueno, yo creo
creo que voy a insistir con el tema del modelo, ¿sí? Porque digamos, es muy fácil decir el software es un modelo, pero después hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y para llevarlo a la práctica lo que hay que hacer es, bueno, pensar desde el punto de vista de diseño qué significa ser un modelo, qué cosas implican tener un buen modelo, ¿no? Entonces, ahí entran ciertas heurísticas de diseño que para mí son fundamentales y que te ayudan a llevar esta idea adelante, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con el paradigma de objetos, tener objetos válidos, tener objetos completos, tener objetos que te enseñen, ¿no? O sea, como hablábamos hace un rato, bueno, todo ese tipo de heurísticas a nivel diseño que van a permitirte tener un mejor modelo son fundamentales, ¿no? O sea, materializar esta idea de que el software como modelo en la parte técnica es fundamental, ¿no? No tratar de utilizar polimorfismos sobre el if, no utilizar null, ¿sí? Ok. Como Pequeñas, buenas prácticas, como claro, buenas buenas, prácticas de todo lo que sea construcción de software. exactamente, pero prácticas buenas en serio, ¿no? Por ejemplo, no como Solid, ¿no? Solid para mí es un engendro mutante de cosas muy marketineras, ¿no? Empezando por el hecho de que se llaman principios Solid, y de principios no tienen nada, ¿sí? Ok. Nosotros, hasta, digamos, en Tempines tenemos un webinar que se llama Diseño a la Gorra, donde hemos dedicado varios episodios a hablar sobre los principios Solid. Lo primero que salió y surgió es que, bueno, no son principios. Y lo interesante es que cuando uno va a la bibliografía y empieza a analizarla, empieza a leer, hasta el mismo Bob Martin termina diciendo, sí, no son principios, son heurísticas. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo llamaste principios si son heurísticas? Y bueno, la respuesta es marketing, ¿no? Es poder vender. Entonces, ese es algo también que creo que es muy importante en nuestra profesión. En la actualidad es muy fácil escribir un blog, escribir un post, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee. Eh, No hay que ser consumidor, digamos, consumir cualquier cosa, ¿no? Hay que ser consumidor crítico. Hay que eh, agarrar y analizar de dónde viene lo que uno lee, cuál es la experiencia de la persona que está escribiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es te, muy importante. te oigo y me acuerdo de algo que decías en Lima, que yo me lo traje en mi caja de herramientas, era ser riguroso, lee, lee y cuando hayas acabado, lee más. Exactamente, sí. Que yo lo extrapolé como aprende, aprende, aprende y cuando hayas acabado, aprende más, como bajar mucho a nivel de arquitectura, de código, de agilidad, de por qué hacemos las cosas, un poco de filosofía, de cómo nos comunicamos. No es que no la tengamos que saber toda, hay que intentar saber e intentar rodearse bien. No hay, Exactamente, no sí. hay, no hay de otra, Y no hay donde de otra manera. la práctica es fundamental, ¿no? Por eso yo decía leer, leer y después practicar, practicar y practicar, ¿no? Así Las es, dos cosas. así es, así es, así es. Bueno, Y, sí, perdóname, y con lo último, ¿no? De vuelta, cuando lean, entender cuál es la postura, ¿no? De la persona que uno está leyendo, de dónde viene. Eso en otras profesiones lo tienen clarísimo. En filosofía vos sabés, o en politología vos sabés, está leyendo a alguien de derecha, a alguien de izquierda, vos sabés cuál es la idea, por dónde viene. En nuestra profesión pasa lo mismo. sí, sí Hay que que saber a leer, digamos, yo estoy leyendo una persona que lo único que hizo en su vida fue trabajar con C++, yo no lo puedo extrapolar a alguien que trabaja en Java, ¿sí? Digamos, hay que aprender a entender dónde viene la información, ¿no? sí, y bueno, podríamos hacer otro podcast, pero por ejemplo, la agilidad, duélale al que le duela, lo firmaron 17 hombres privilegiados, Sí, norteamericanos, blancos, programadores, sin problema de dinero ni de presupuestos. sí. ¿Y qué sale de ahí? Que muy distinto esa lectura para alguien que nos esté oyendo en Bolivia. Claro, claro. Bueno, yo siempre digo, por ejemplo, a mí me causa mucha gracia el tema de las daily stand-ups, ¿no? Digo, claro, digamos, y por ahí voy a ser un poco prejuicioso en lo que voy a decir, pero espero que no se tome mal. Pero para una persona que vive en Estados Unidos,
yo viví 1 año y medio en Estados Unidos, donde la comunicación humana es muy mala, es muy baja. Si no te obligás a hablar, no hablan. ¿Sí? Entonces, la daily standard tiene sentido en un contexto donde no se hablan. En un contexto, por lo menos en Argentina, ¿no? Cultura latina, donde todo el tiempo hablábamos, charlábamos. Y a veces la daily standard no tiene sentido, porque ya hablaste todo, ya sabes todo. Siesta, por supuesto, es fundamental, cada cierto tiempo, asegurarnos, pero religiosamente hacer una daily, y qué sé yo, ¿no? Entonces, por ahí no tiene mucho que ver con lo que vos dijiste, pero a lo que voy es que hay que contextualizar. Exactamente. ¿Quién me está hablando y por qué me lo dice? ¿Qué hay Exactamente. detrás de lo que me está diciendo? Lo que decías del marketing también. Bueno, Exactamente. Hernán, ¿qué libro recomiendas leer? ¿Qué recomiendas consumir? Aparte de lo de diseño a la gorra de Ten Pines, del podcast de Castor, de los blogs y libros de los otros. Exactamente. Que me estás bueno, vas a escribir el libro conmigo al fin, pero ¿qué otra cosa recomiendas No, leer? a ver, a mí me gusta mucho últimamente la parte de la historia de nuestra profesión. Yo creo que hay mucho para aprender de ahí. Hay, por supuesto, también mucho contenido técnico que podría comentar, pero a mí me parece que algo interesante para leer tiene que ver con un poco la historia de nuestra profesión, de dónde vinieron, bueno, ciertas tecnologías, ciertos grupos. Hay, por ejemplo, un libro que a mí me encantó muchísimo, que es uno que generalmente también propone Alan Kay para aprender un poco de la historia, que es The Dream Machine, ¿sí? Que habla sobre la historia de J.C.R. Licklider, ¿no? Uno de los que lideró junto a Bob Taylor la creación de ARPANET, ¿no? El precursor de Internet. Toda esa visión de esa gente que era una gente que veía la computadora como human augmentation, ¿no? Como una herramienta para aumentar las capacidades humanas, a diferencia de el otro grupo que veía la inteligencia artificial, ¿no? A la computadora como una manera de reemplazar al ser humano, ¿no? Dos visiones completamente contrapuestas. Entonces es un libro muy, muy interesante. Otro que es muy interesante es la historia de Xerox PARC. Xerox PARC en la década de 70 ha sido un lugar donde se ha creado muchísima tecnología, pasando por pantallas de cristal líquido, impresoras láser, PostScript, bueno, Smalltalk con ventanas solapables, el uso del mouse, que no lo inventaron ellos, pero que lo terminan usando en interfaces gráficas. Un Bueno, libro de Xerox PARC, es un libro, la es un historia de libro, Xerox PARC. no, el libro se llama Dealers of Lightning, ¿sí? Dealers of Lightning, o sea, como los mercaderes de Lightning, ¿cuál vendría a ser? De la luz, del Claro, como de la rayo. creación, ¿no? De la Okay. Dealers of Lightning. Y el otro, finalmente, para cerrar el tema de la parte histórica, que también creo que es muy interesante, es uno de Isaacson, que se llama The Innovators. The Innovators es también un muy buen libro, donde, bueno, uno aprende cosas interesantes, como por ejemplo la visión de Bill Gates respecto del open source, ¿no? Del software libre, que antes de la aparición de Microsoft, el software era libre, ¿no? Era abierto, y que, bueno, por cuestiones comerciales terminó siendo privado. Que no está mal ni bien, pero que está interesante conocer cómo fue, ¿no? El proceso. Okay. Y qué generó, ¿no? Ese tipo de decisiones a nivel profesión, ¿no? Ok. Fernando, ¿dónde te pueden encontrar si quieren chatearte, buscarte, escribir? Bueno, yo estoy a veces en Twitter, bueno, X, como le dicen ahora, X, Hernán Wilkinson, y si no, me pueden mandar un mail, hernán.wilkinson@diespines.com, ¿sí? El número 10 con la palabra pines.com. Nosotros lo llamamos Ten Pines, pero es más fácil digamos, de expresarlo en castellano como 10 pines. Hernán.wilkinson@10pines.com. A mí me pueden encontrar en Castor, en la página de Castor, o en el LinkedIn de Castor, o en el mío Juan Andrés Ochoa, y siempre felices de conversar y de crear. Estoy muy contento, Hernán, de esta conversación, qué buena conversación. Bueno, te agradezco. Y de crear lazos en América Latina y de entender el gran potencial que tenemos en América Latina Sí. y el gran compromiso que tenemos los de tecnología
y los que podemos dar un poco de crear bienestar a nuestro alrededor, que somos muchos, de hacerlo para que sea mejor nuestra región. Nada, muchas gracias. Completamente de acuerdo. Gracias a vos, Juan Andrés. Muchas gracias.